El mes de julio no solamente fue convulsionado para nuestra política. En el ámbito cultural fuimos remecidos por la muerte de varios personajes notables. Julio Evi, el psicoanalista, el músico ayacuchano Jaime Guardia, Marco Aurelio de Negri, polígrafo autodidacta como él prefería denominarse, Enrique Verástegui, versátil poeta, miembro notable del movimiento Hora Cero. Y finalmente, Abelardo Oquendo, notable editor, crítico literario, lingüista y docente universitario. De estos últimos, más adelante tendremos una muestra de su legado. Y ahora sí, empezamos el primer programa del mes de agosto. En el año 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Pero sabemos realmente qué celebramos? ¿Fueron 200 años suficientes para construir una nación? ¿Lo somos ya? Dentro de 3 años, nuestro país cumplirá el bicentenario de su independencia. El 28 de julio del 2021 se celebrarán 2 siglos desde que San Martín proclamó en la Plaza Mayor de Lima que desde ese momento el Perú era libre e independiente. Pero, ¿qué significa esa fecha? ¿Somos a 200 años una nación constituida? Bueno, hay un hecho real, ¿no? 1821-1824, que se desatan las guerras por la independencia. Ese es el hecho real. El hecho real también es que nos liberamos políticamente de España, de la metrópoli, ¿no? Y aquí los criollos peruanos, con ayuda de los criollos americanos, fundan un nuevo estado, una Habana, ¿no? Pero hablar de nación es mucho más complejo, ¿no? La nación implica otras cosas adicionales que no teníamos en 1821 y que muchos intelectuales dicen que no teníamos incluso durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Entonces, la nación más bien es un proceso de construcción, ¿no? Esta idea de sentirnos como una comunidad unificada sobre una base identitaria que comparta, digamos, un pasado histórico, una cultura común, incluso un idioma, ¿no? Cuando se proclamó la independencia del Perú, la población criolla que lideró el proceso emancipatorio no superaba el 12% de la población total del país naciente. El grueso de esta nueva república estaba constituido por indígenas que vivían en total exclusión. Que finalmente deciden separarse de España, ¿no? Pero eso no significaba, en segundo lugar, que iban a construir una nación igualitaria para todos, ¿no? Finalmente los criollos, ¿no? Hicieron toda una serie de movimientos políticos, ¿no? Para oponerse primero a San Martín, después a Bolívar, para finalmente quedarse con el control del Estado que nacía, ¿no? Y finalmente esta élite criolla que no había buscado necesariamente la independencia termina entronizándose en el poder, ¿no? Y van a ser los que van a gobernar, ¿no? No tenían un discurso republicano claro, no todos, había algunos sí que tuvieron cierto protagonismo, pero no todos, ¿no? El historiador Benedict Anderson dijo que la gran contradicción de la liberación de América Latina es que los criollos rompieron con aquellos que eran iguales para crear una nación con los que eran diferentes. Se hace un estado en el cual el indio no tiene participación, se lo considera lo más como un proto-peruano, alguien que puede ser previa redención e incorporar a la ciudadanía. Y por eso durante el primer siglo de vida republicana se habla el problema nacional es cómo integrar al indio a la nación. No lo dice solo la derecha, lo dice Mariátegui y lo dice Aya de la Torre. Ese es el gran problema. Para muchos intelectuales en el 19 y el 20, la presencia de los indígenas, por ejemplo, implicaba un gran problema para pensarse como nación moderna, ¿no? O sea, la nación moderna siempre pensaba en el espejo de Europa, ¿no? Francia, Inglaterra, sociedades pensadas como más homogéneas en todos los sentidos, ¿no? Que no era el caso de esta nueva nación, ¿no? De Perú. Era muy heterogénea, ¿no? Muy diversa, pero además con unos contrastes y unos desencuentros que no permitían hablar entonces, y quizás aún ahora, como nación, ¿no? A pesar de esta exclusión, los indígenas, los esclavos negros y las mujeres
tuvieron una participación fundamental en el proceso de independencia, participación invisibilizada por la historia oficial durante gran parte del siglo XIX y el XX. Durante mucho tiempo ha predominado un discurso, digamos, limeñocéntrico sobre la independencia, ¿no? Que los héroes, los criollos que generaron finalmente la libertad se asentaron básicamente aquí y movieron las piezas desde aquí. Las investigaciones de Scarlett O'Hanlon demostraron que hubieron más de 150 insurrecciones indígenas en el siglo XVIII. Era parte de un movimiento muy amplio, totalmente invisibilizado. Por supuesto, la participación de la mujer invisibilizada. Ahora mismo la participación de los guerrilleros indígenas de la Sierra Central invisibilizado. Intentó construirse una historia según la cual los protagonistas de la independencia fueron estrictamente los criollos, y no es verdad. ¿Cuál fue el papel, por ejemplo, de las mujeres que no tienen un lugar de heroínas, pero que fueron importantísimas? Mujeres que llevaban los recados, las mujeres que criaban, las mujeres que preparaban las viandas para los ejércitos. O sea, todo ese tipo de apoyo tan fuerte, ¿no? Que está simbolizado quizás por María Parada de Bellido, que no es la combatiente, no es la mujer que ha salido a combatir, pero es la mujer que está pasando una carta alertando de la presencia de los realistas. Y es que al de ser descubierta, la carta es interceptada, ella se niega a decir quién le dio la información y es fusilada. Antes de la llegada de los ejércitos libertadores del sur y del norte, en el Perú se gestó la más importante rebelión indígena de la América Española, liderada por Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. En 1811, Francisco de Sela dio el primer grito de libertad en Tacna. Otra rebelión importante se dio en 1814 con los hermanos Angulo y el cacique Pumacahua en Cusco. En el sesquicentenario, en efecto, se empezaron a recuperar la imagen de Sela, de Pumacahua, etc., pero sobre todo la de Túpac Amaru, ¿no? O sea, la rebelión de 1781, para los militares en el gobierno, marcaba el primer hito, ¿no?, de libertad. Eso ha ido complejizando, enriqueciendo nuestra imagen del pasado histórico, ¿no? O sea, ya no hay una sola imagen, una lectura única de ese proceso emancipatorio, sino que hay varias lecturas, ¿no? Jorge Basadre dijo que el Perú era un problema, pero también una posibilidad, y que solo aquello que tiene un futuro posee un pasado fecundo. Y hay mucha gente que sigue viendo el país con los viejos ojos de la dominación oligárquica, que por lo tanto siente que es ilegítima la movilidad social, que rechaza la meritocracia, que cree que la adscripción étnico-racial a determinado grupo social da privilegios naturales, ¿no? No producto del mérito, no producto del trabajo, no producto del esfuerzo, sino venido por natura, es lo que llamamos el racismo, ¿no? Creo que son unas tareas que todavía están pendientes, que son una deuda que debemos encarar. Y creo que la crisis ética, la crisis moral que ha estallado en estos días es la muestra de cuánto nos falta para poder ser un Estado-nación realmente coherente, integrado, inclusivo y representativo. Yo creo que en el Bicentenario, por supuesto que faltan muchas cosas todavía que resolver, no solamente desde los enfoques de género, también desde los enfoques sociales. O sea, un ciudadano en Lima no es un ciudadano en una zona andina sin protección de ningún tipo. Estamos hablando de que se requieren muchos cambios en el país y por supuesto en esto, así como los movimientos sociales requieren cambios, también hay cambios que se requieren en la condición de las mujeres. La gran agenda pendiente es el de la desigualdad, ¿no? El cómo se va cerrando brechas, ¿no? Si bien es cierto, ha habido muchos avances, también los indicadores te dicen que hay sectores de la sociedad, ¿no?, largamente postergados, ¿no? Lo que creo que es importante es que se empiece a sentar que somos diversos, ¿no?, que somos indígenas, que somos blancos, que tenemos ascendencia asiática, negra, etcétera, ¿no? Y que eso es parte más bien de una riqueza y no es un problema, ¿no? El Bicentenario se encuentra a la vuelta de la esquina y es una oportunidad para repensarnos como peruanos, mirar atrás y revisar las deudas que aún nos debe la independencia para construir el país que todos queremos.